Welcome to Francis Collins School. O en este caso sí, los polinomios, ¿verdad? Es lo que tengo que ver. Tengo que ver el término en común que van a tener todos. ¿Ya? Entonces escribimos. Bueno, yo escribo factorización. Factorización. Bien. En factorización, ¿qué es lo que, como te digo, qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver de qué manera se puede factorizar. Hay distintas maneras de factorizar. En este caso, vamos a ver si es que tenemos un polinomio irreductible, ¿ya? Si tenemos un polinomio irreductible, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me dice, un polinomio de grado no nulo es irreductible en un determinado campo si es que no se puede expresar como la multiplicación de dos o más factores sobre el mismo campo. Profe, ¿cómo es eso? No lo entiendo. Ah, ya, mira, digamos que yo quiero factorizar el siguiente polinomio, pero es un polinomio irreductible. ¿Cómo cuál, profe? Aquí lo tengo, mira, x cuadrado menos 7. Yo quiero factorizar este polinomio. ¿Cómo podría factorizarlo? Es irreductible. ¿Por qué me dice que es irreductible? Porque no tengo nada en común. ¿Te das cuenta? Para factorizar algo, si es que recuerdas, tenemos que tener términos en común. Ya sean variables, ¿sí? O sean en este caso los números, tendrían que tener algo en común. Pero en este caso no tienen nada en común. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar y voy a aplicar un pequeño artificio. ¿Cómo es eso, profe? Ah, ya mira, yo me voy a ayudar de la diferencia de cuadrados. ¿Cómo, profe? Acá lo escribo. ¿Con otro color? Sí, mejor con otro color. ¿Qué me indica la diferencia de cuadrados? La diferencia de cuadrados me indica lo siguiente. Que si yo tengo un número al cuadrado y este se está restando de otro número al cuadrado, ¿esto a qué va a ser igual? Ah, profe, esto va a ser igual a la suma de las bases por la diferencia de las bases. Es decir, que si yo tengo a cuadrado menos b cuadrado, mi resultado, ¿cuál va a ser? A más b por a menos b. Esto es lo que me indica la diferencia de cuadrados. Profe, pero acá tal vez podría cumplir. Mire, tengo el primero al cuadrado, tengo el menos, pero el segundo no lo tengo al cuadrado, profe. Entonces, ¿qué hago? Nada, bastante sencillo. Mira lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Yo acá tengo x al cuadrado menos. Yo quiero que este esté al cuadrado. Ah, genial. Entonces, como estoy un poquito loco, le voy a poner al cuadrado. Profe, pero si usted le pone al cuadrado, va a afectar el equilibrio de este polinomio. Tienes razón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle una raíz cuadrada con un elevado al cuadrado. Si yo tengo esta raíz con este cuadrado, tú sabes de que ambas se van. ¿Qué me queda? Solo 7, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Ahora sí, tengo los dos términos al cuadrado. Si tengo los dos términos al cuadrado, ¿qué va a resultar de esto? Ah, pues, profe, si tengo los dos términos al cuadrado y se están restando, lo que me va a dar es la suma de las bases por la diferencia de las bases. Es decir, que yo tendría que cosa acá. Suma de las bases, x más, ¿cuál es la base? La base aquí para mí es x, y la base aquí para mí es raíz de 7. Así que tendría x más raíz de 7 por x menos raíz de 7. Y ya estaría factorizado. ¿Correcto? Ya lo habríamos factorizado. Aplicando este artificio, que justamente es la diferencia de cuadrado. ¿Correcto? Entonces, como puedes ver, yo le he aumentado un cuadrado, pero le he aumentado la raíz. Tú sabes que raíz con cuadrado se van a ir. ¡Profe!
Profe, ¿y cuál es ese que es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado? ¿Cuál es? Lo escribo aquí con rojo, pero no tiene que ver ahorita. Eso es lo siguiente. Si te das cuenta, es totalmente distinto. Profe, si fuera con menos, mira, si fuera con menos, yo tendría acá. Son totalmente distintos. Y como tú me dices, esto es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Profe, si fuera con menos, el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Pero, como te das cuenta, son dos cosas totalmente distintas. Esto es diferencia de cuadrado y esto es, ¿qué cosa? Un binomio al cuadrado. ¿Correcto? Son cosas totalmente distintas. ¿Cuál voy a utilizar yo? La que está en verde. Así que las otras dos las borro porque en este momento no vienen al caso. Bien. Listo, entonces de esta manera yo puedo factorizar polinomios que sean irreductibles. Por ejemplo, otro ejemplito más para poder factorizar. ¿Ya? Veamos. Tengo uno. Yo acabo de hacer el otro. Entonces, el siguiente polinomio que me van a pedir factorizar. ¿Cuál será? Piden 25x al cuadrado menos y a la cuarta. Bien, como te he indicado, no van a tener nada en común, ¿sí? Si es que casi quiero hubiera tenido un 5, yo podría factorizar. Digo, el factor va a ser 5, pero no tiene 5. X y Y son totalmente distintos. Profe, ¿qué hago? Ya te he indicado, si son solo dos y tienen un 5 menos, y al menos una de las, las potencias van a ser pares, ¿sí? Van a ser pares, yo voy a poder aplicar la diferencia de cuadrados. ¿Por qué, profe? Ya te he dicho, tengo que ver que sea el cuadrado cada una. ¿Y qué hago, profe? Mira, acá, todo esto tengo que llevarlo a una forma que esté cuadrada. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a poner acá 25, lo voy a expresar como 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Yo tengo 5 al cuadrado. X al cuadrado ya está como X al cuadrado. Acá, menos. Y a la cuarta. No, profe, yo quiero que esté al cuadrado. Ya. Entonces va a ser y al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Sí? Tú sabes que si tengo un producto, potencia de potencia con un paréntesis, eso se multiplica, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces. Se multiplica. ¿Qué va a pasar aquí? Profe, acá tengo un producto con los exponentes iguales. ¿Qué ocurre? Esto se va a convertir así. 5x al cuadrado. ¿Cierto? Esto es menos y al cuadrado elevado al cuadrado. Pero si te das cuenta, lo que yo quería, ¿qué cosa es? Que ambos estén al cuadrado, que tengan un menos. Entonces ya los he convertido. ¿Te diste cuenta? Bien. Ahora, ¿qué aplico? Diferencia de cuadrados. ¿Qué me indica? Que va a ser igual al producto, en este caso al producto de la suma de las bases por la diferencia de las bases. Ya te dije, y lo marco nuevamente. Esta es la base y esta es la base. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer acá? Abro el primer paréntesis. Sería 5x más y al cuadrado, cierro, por 5x menos y al cuadrado. Y cierro. Y ya está factorizado. Entonces, esta vendría a ser una forma de factorizar polinomios irreductibles, ¿correcto? Siempre y cuando, como te estoy indicando, sean solo dos, tengan un menos y yo pueda ver que sus exponentes sean pares, ¿correcto? Profe, pero acá no es par, acá solo era uno. Claro, pero le puedo mandar al cuadrado y acá sacar raíz cuadrada. No hay problema, pues. ¿Sí? Entonces, te mando la foto de esta parte. Es factorización de polinomios irreductibles. Esa es una de las cositas que tenemos que ver ahorita. Y veamos. Noveno.
Y va entonces la primera captura de esto. Ya. Continuamos. ¿Qué más me pide? Ah, ya. Me pide en este caso que veamos qué es un factor primo. ¿Qué viene a ser un factor? Ah, bueno. Entonces, veamos. Los factores primos, para mí en este caso, ¿qué va a ser? Va a tener que ser una agrupación, es decir, tiene que tener un paréntesis y este paréntesis tiene que estar elevado a una potencia. Profe, ¿puede ser desde 1? Sí, puede ser la potencia en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y demás. Eso viene a ser, en este caso, sí, para sacar un factor primo. Vamos a verlo con ejemplitos, ¿ya? Como ya te he mandado esto, voy a borrarlo. Porque los problemas me van a pedir hallar un factor primo de... Y si no vemos que es un factor primo, vamos a estar en problema. Vean. Factor. Por ejemplo, yo voy a tener acá el siguiente polinomio que me dice p de x, y esto va a ser igual a ¿qué? A x más 3 elevado al cuadrado por x menos 1, y esto está elevado al cubo. Ten en cuenta algo, que para poder sacar un factor primo, los paréntesis tienen que estar multiplicándose. No puede haber un signo de suma o de resta. Tienen que estar multiplicándose. ¿Ya? Bien. Ahora, si es que se está multiplicando, yo ya tengo el polinomio de esa manera, ¿cuáles vendrían a ser los factores primos? Los factores primos van a ser solamente las bases. ¿Ya? Entonces acá, mira, factores primos, te voy a escribir solo las bases. ¿Correcto? De los paréntesis. Es decir, mira, acá ya tengo el paréntesis y tengo acá el exponente. Paréntesis y el exponente. Los factores primos, ¿cuáles vienen a ser? Factores primos vendrían a ser para mí las bases, que van a ser x más 3, este es un factor primo, y el otro factor primo es x menos 1. Estos vienen a ser, entonces, los factores primos. ¿Sí? ¿Solo las bases, profe? Sí. Después de haber resuelto, en este caso, un ejercicio de factorización, te van a quedar paréntesis que van a estar multiplicándose siempre, y estos pueden estar elevados, ¿no? Y esos que están elevados, las bases vienen a ser los factores primos. Veamos otro ejemplo, para que te des cuenta. Me dice que vea los factores primos del siguiente polinomio. El siguiente polinomio va a ser un R de X, ¿sí? Pero no solo de X, va a ser un R de X, Y. Bien, esto es igual. R de X y es igual a 4X cubo Y, ¿sí? Por, y acá vemos, por, abro paréntesis, acá tengo X menos Y, por... ¿Qué es, profe? ¿Igual a qué? ¿A 4x? Sí, a ver, lo voy a escribir mejor, disculpa. Ya, 4X cubo Y por X menos Y por X más Y, y este X más Y está elevado al cuadrado. ¿Perfecto? Bien. Entonces ahí yo tengo en este caso otro polinomio. ¿Sí? ¿Cuáles vienen a ser los factores primos? Los factores primos en este caso van a ser, como te dije, las bases. Pero, profe, ¿las bases de qué? Mira, fíjate, todo se está multiplicando, sí, todo se está multiplicando. Acá tengo un paréntesis, se multiplica con este y se va a multiplicar con todo lo de acá. Entonces, los factores primos aquí, ¿cuáles serían? ¿Puede ser el número 4? No, no pueden ser numeritos. Tienen que ser, en este caso, las variables. Así que acá tengo x al cubo.
Pero te dije que solo eran las bases. Un primer factor primo va a ser ¿cuál? X. Otro factor primo, ¿cuál va a ser? Y. Profe, pero Y no es elevado. Sí es elevado a 1. Y el segundo factor primo es Y. Tercer factor primo, X menos Y. Porque esto está elevado también a 1. Así que otro factor primo vendría a ser X menos Y. Y un último factor primo, ¿cuál va a ser? X más Y. ¿No pongo las potencias? No, solo voy a poner las bases. Por favor, tener en cuenta eso. ¿Ya? Listo. Entonces, como estás viendo, eso es lo que viene a ser un factor primo. Y vamos a escribirlo al costadito para que no te... Esto. Todo lo de acá. Igual acá. Listo. Mando la foto de esta parte para continuar. Bien. Esto. Ya llegó. Continuamos. Continuamos. Me indica factorización de polinomios. En la factorización de polinomios vamos a tener distintos criterios. Uno de ellos, ¿cuál va a ser? El criterio del factor común. Profe, ¿cómo es eso del criterio del factor común? Bueno, mira, en el criterio del factor común, que me está indicando, como su nombre lo dice, tenemos que ver qué es lo que tienen todos en común, ¿ya? Entonces veamos. El primer criterio va a ser el de factor común. Criterio del factor común. Vamos con un ejemplito para que puedas verlo. Y a mí me pide, me dice, factoriza. Y yo tengo aquí P de XY. Correcto. Y yo tengo X al cuadrado Y cubo más X a la cuarta por Y. Eso es lo que yo tengo. Y ahí me piden factorizar. Entonces, si me piden factorizar esto, yo voy a factorizarlo por el criterio del factor común, ¿qué tengo que ver? Profe, a ver, mire, para que casi no te mejor. Profe, mire, acá tengo X y acá tengo X, acá tengo Y y acá tengo Y. Pero yo tengo que observar bien, acá tengo X al cuadrado y acá tengo X a la cuarta. Para poder factorizar, yo siempre tengo que escoger el menor. ¿El menor, profe? Sí. Entonces, el menor de los dos, ¿cuál vendría a ser? X al cuadrado, X a la cuarta. Profe, el menor es X al cuadrado. Entonces, yo elijo el menor, X al cuadrado, y lo coloco aquí. Bien. Ahora, con respecto a Y, tengo que ver con respecto a Y. ¿Cuál va a ser menor? ¿Y cubo o Y a la 1? Se supone que acá está la 1. ¿Cuál va a ser menor? ¿Y cubo o Y a la 1? 1, perfecto. Muy bien. Simplemente Y. ¿Ya? Y este es el factor común que van a tener. Ahora abro un paréntesis. Y tengo que ver. Tengo X cuadrado por Y. ¿Por cuánto tengo que multiplicar X cuadrado por Y para que llegue a ser X cuadrado Y cubo? ¿Por cuánto? Y al cuadrado. Perfecto. Muy bien, Edu. Colocamos acá Y al cuadrado. ¿Por qué motivo? Ya sabemos, y lo hemos visto anteriormente, esto viene a ser un producto
de bases iguales. En un producto de bases iguales, ¿qué ocurre? Los exponentes se suman. Entonces, mira, tengo x al cuadrado, perfecto, ya está. Y, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Y por y al cuadrado. Motivo, bases iguales, exponentes. 1 más 2, 3. ¿Sí? Y ahí quedaría. Dicho de otra forma, lo que yo tengo que colocar es lo que le X al falta. cuadrado es al otro lado. Bien, mira. Muy bien, Edu. Tengo x al cuadrado y x al cuadrado. Perfecto. Solo tengo y. ¿Cuánto le falta? Ah, le falta y al cuadrado para llegar a y cubo. Coloco eso. Signo. Más. Y como Edu me indica, para que x cuadrado por y me dé x a la cuarta por y, ¿qué me falta? De x al cuadrado a x a la cuarta, me está faltando x al cuadrado. Y ya está igual. Así que ahí estaría mi factorización. Ya he utilizado el criterio de factor común. Como te dije, el factor común va a ser el menor que esté presente. ¿Correcto? Ese es el factor común. Eso es un ejemplo. Ahora, veamos entonces. Pero como te decía, antes que nada, indicar que este de acá, ese de ahí es el factor común que van a tener ambos. ¿Ya? Este es un primer ejemplo. Otro ejemplo. Me dan, por ejemplo, y me dan uno un poquito más grande. Me dice, factoriza. Yo voy a tener ahí 8x cuadrado y cubo, pero este es un polinomio de 3 variables, x, y z. Y me pide factorizar 8x cuadrado y cubo, 8x cuadrado y cubo, muy bien, más 6x cubo, 6x cubo, y cuarta z, y cuarta z, menos 10x y quinta. Bien, entonces tengo que factorizar eso nuevamente por el método de factor común. Es más, y acá es. Perfecto. ¿Qué hago, profe, entonces yo para sacar el factor común? Ah, mira, es sencillo. Al igual que hemos trabajado arriba, también trabajamos acá. Profe, pero es que arriba no habían los coeficientes, no estaban esos numeritos. ¿Cuál va a ser el factor común primero? Tengo que ver. De 8, 6 y 10. ¿Tienen algo en común? ¿Tendrán algo en común 8, 6 y 10? El mayor. XY. Mira, primero estoy trabajando con... XY. No, perfecto, ya, me está diciendo XY. Pero tengo que ver, porque el factor común no solo abarca X y Y como me está indicando Edu. También tengo que ver si es que en los números hay algún factor común. Todos tienen mitad. Perfecto, ahora sí, todos tienen mitad. Y eso yo lo voy a sacar ¿cómo? Esto yo lo puedo sacar con un máximo común divisor. Es decir, yo tengo acá 8, tengo 6 y tengo 10. Aplico máximo, como uno indica. Mitad, 4, mitad, 3, mitad, 5. ¿Puedo sacar 3, algo más? 5. Ah, no. Así que tengo que tener máximo común divisor. Y eso es lo que necesito para los coeficientes. Así que empiezo. Ahí sería 2. Ahora, veo, tiene X y tiene X. X cuadrado, X cubo y simplemente X. Así que el menor de ellos, cuadrado, cubo o X. X nada más. ¿Correcto? Bien. Ahora, tiene Y y tiene Y. ¿Cuál va a ser el menor? Y cubo, Y Solo cubo Y. o Y quinta. Y cubo, ¿verdad? Y cubo es el menor. Mira, tengo 3, 4 y 5. Y cubo. Profe, acá no tiene Z, acá sí tiene Z y acá no tiene. Así que, ¿Z será común? No, Z no es común. Por lo tanto, hasta ahí vendría a ser lo que yo estoy trabajando. Ahora recién, abro paréntesis. Recuerda que el factor común tiene que estar presente en todos. ¿2 por cuánto? Para que me dé 8. 2 por 4. 4.
¿X por cuánto para que me dé X X cuadrado? nomás. Sí. X. Bien, bueno, ya está ahí. Signo más. Así que pongo ahí el signo más. Bien. Continúo. 2 por cuánto para que me dé 6. 2 por 3. Bien. X por cuánto para que me dé X cubo. Al cuadrado. 2 por cuadrado. Y por cuánto para que me dé Y cuarta. Ya nomás. Y, muy bien. Y Menos. por Z. Profe, por Z. Ah, por Claro, Z. porque acá no tengo a Z, y acá sí tengo a Z, así que tengo que multiplicar por Z, para que al multiplicar estos dos, Por Z menos ahora sí menos. 5. 5Y al cuadrado. 5Y al cuadrado. Perfecto, Edu, tienes participación. Correcto. ¿Por qué motivo? Menos, menos. 2 por 5, 10. X, ya está. Y cubo. Me falta Y cuadrado para llegar a Y cubo. Bien. Y esa sería la factorización por el criterio de factor común. No te olvides, este vendría a ser el factor común. ¿Está complicado? Yo creo que no, ¿verdad? No está nada complicado. No, Profesor, ¿me escucha? Sí, señorita. 2XY a la que. Cubo. Ya, gracias. 2XY cubo. Mando la foto. Bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar. Otro ejemplo más. ¿Dónde está mi nota? Acá está mi nota. Vamos a seguir utilizando el criterio del factor común, pero en distintos tipos de ejemplos para que tú puedas ver cómo es que tienes que resolverlos. ¿Ya? Entonces vamos con otro. Me piden factorizar y me dan lo siguiente. Me dicen a mí, x al cuadrado, ¿ya? X al cuadrado por AB, perdón, por A más B. Esto menos 3x por A más B, cierro, más A más B. Listo, me piden factorizar lo que ves en pizarra. Profe, pero ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué tienen en común? ¿Tendrán en común la X? ¿Tiene X? ¿Tiene X? ¿No tiene X? ¿Tendrán en común la A? La A sí la tienen en común. ¿Tendrán en común la B? También la tienen en común. Pero no solo es eso, sino también tengo que ver si es que están los signos correctamente. Acá tiene A más B, acá es A más B, y acá también tiene A más B. Entonces lo que yo voy a hacer es agrupar en la última parte. ¿Sí? Estoy aplicando la propiedad asociativa que creo que no la ven desde primaria, ¿cierto? En la propiedad asociativa tú sabes que puedes agrupar distintos factores y no va a alterar el resultado a final de cuentas, ¿ya? Simplemente agrupado, el resultado va a ser el mismo. Entonces yo me puedo dar cuenta que aquí el factor común, ¿cuál es? Ah, profe, mire, está a simple vista, es A más B, y acá también es A más B. Por lo tanto, yo voy a colocar al inicio A más B, entre paréntesis. Y esto tiene que multiplicarse ¿por qué? Para que me dé X cuadrado por A más B, profe, simplemente por X al cuadrado. ¿Qué me sigue? Signo menos. Para que me dé 3X por A más B, profe, ya tengo A más B, simplemente por 3X. Signo más. A más B, ¿por cuánto? Para que me dé A más B. Profe, tiene que ser por 1. Perfecto, entonces. A más B por 1, A más B. Y quedaría de esta forma. ¿Sí? Quedaría A más B por X cuadrado menos 3X más 1. Quedaría factorizado de esa forma. Nuevamente te repito, el factor común vendría a ser A más B.
Entonces, ¿puedo factorizar también de esa forma por factor común? Sí, también se puede factorizar de esa manera por factor común. Ahora, veamos otro ejemplo más que es similar. Presta atención, por favor. Presta atención. Entonces, veamos. A mí me dice, factorizar, y me dan a mí. A ver. Me van a dar 3a por x menos 2y menos 6b al cuadrado por x menos 2y, cierro, menos 6x más 12y. Y me piden factorizar esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente yo tengo que buscar el factor común, ¿sí? Nuevamente yo tengo que buscar el factor común. Entonces voy a ver. Ah, pues profe, mire, yo estoy viendo ahí que... Todos tienen X. ¿Qué? Todos tienen tercia. Todos tienen tercia, ¿verdad? Perfecto, todos van a tener tercia. Muy bien. Así que yo puedo asumir de que el 3 va a ir. Bien. Yo puedo asumir que el 3 va a ir. ¿Qué más? Profe, acá tiene A. No tiene que ver nada. Profe, tiene X, tiene X, tiene X. Profe, también tiene Y, también tiene Y y también tiene Y. Pero acá tenemos nosotros que ver algo. ¿Ya? Ver algo. Lo que me ha dicho Edu es cierto. Todos tienen tercia. Pero, justamente esta, si te percatas, yo puedo convertirla. ¿Cómo así, profe? Yo voy a factorizar primero este. ¿Solo ese? Sí, solo por conveniencia. ¿Por qué, profe? Fíjate. Voy a factorizar esto. ¿Cuál es el factor común? X y Y no van a ser 6 y 12, sí. Así que acá vendría a ser 6. ¿Por cuánto? Por X. Más, ¿cuánto? 6 por cuánto para que me dé 12. Por 2, Y. ¿Y para qué he hecho eso, profe? Yo supongo que ya te has dado cuenta. ¿Qué tengo acá? X más 2Y. Profe, pero acá tengo X menos 2Y y acá X menos 2Y. ¿Qué hago? Ah, bueno, es sencillo. Si es que tengo ahí X menos 2Y, lo que yo voy a hacer es factorizarle el signo. Acá tengo menos, por si acaso. ¿Sí? Mira, si acá tengo menos... Menos por más. Ya, justamente acá viene el punto. Y Edu se ha dado cuenta. Al tener menos, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Mira, es menos 6 por X menos 6X. Menos, ¿por cuánto? Para que me dé más. Menos por menos. Menos por menos me va a dar más. Y ahora sí, 6 por 2, 12Y. Así que el asunto ahí ya está arreglado. Todos van a tener, ¿qué cosa? Todos van a tener ya el mismo factor común. ¿Sí? Todos ya tienen el mismo factor común. ¿Cuál es el factor común entonces? Ah, profe, factor común ahorita yo veo que es este y este. Además de que todos tienen tercia con Edu. Así que empezaría, sería 3, todos tienen tercia, y luego de eso vendría a ser X menos 2Y. Este es mi factor común. Ahora empiezo a multiplicar. ¿Por cuánto? Para que me den de arriba. Ah, profe, tiene 3, tiene el paréntesis, solo me falta A. Bien, solo sería por A. Signo, menos. ¿Por cuánto? Ah, profe, tiene el paréntesis, pero me falta pues acá. 3 por cuánto para que me dé 6. 3 por 2. Pero no solo por 2, sino por B al cuadrado. Para que me dé 6B al cuadrado. Signo, menos. 3 por cuánto? 3 por 2. Y se cerraría. ¿Correcto? Y de esta manera quedaría factorizado. ¿Ya? De esa manera, en todo caso, estaría quedando factorizado. Bien.
Bueno, entonces les mando la fotito, ¿sí? Les mando la fotito para poder continuar. Ah, se me va esto. Listo. Uy, ¿qué pasó? Ah, me equivoqué. Estoy yendo para otro lado. Ahora sí. Ya le envío. Borramos esto. Continuamos trabajando. Bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Y ya prácticamente por último, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la factorización aplicando identidades. Pero la factorización aplicando identidades ya la hemos visto al comienzo, ya que ahí me dice que tengo que aplicar diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados sí la hemos visto. ¿Al comiencito? Sí, al comiencito. Entonces acá vamos a ver aplicando identidades, ¿ya? Nuevamente. Aplicando identidad. Entonces, a mí me pide, ¿qué es lo que me dice? Tiene que factorizar. ¿Qué voy a factorizar? X cuadrado menos 64. X cuadrado menos 64. Yo te dije, eso es irreductible porque no tiene nada en común. ¿Qué vamos a hacer? Profe, usted me dijo que si yo veo dos términos y hay un menos, tengo que tratar de colocar los dos al cuadrado. Y acá sería X cuadrado menos 64, ¿lo puedo expresar como un cuadrado? Sí, 8 al cuadrado. 8 por 8 es 64. ¿Y esto cómo se resolvía? Las bases se suman y se multiplican, ¿no es cierto?, por la diferencia de las bases. Así que tendría X más 8 por X menos 8. Y estaría resuelto aplicando identidades. ¿Esta cuál es? Es la diferencia de cuadrados. Muy bien. Otra más. A ver, otra más. A mí me pide, a ver, esto vendría a ser una. Ahí me pide 3x cuadrado menos 300. Uy, profe, ¿y ahora cómo voy a hacer eso? Acá tiene cuadrado, es cierto, pero el 3 no tiene. 3 no tiene cuadrado. Y en el otro es 300, tampoco. ¿Tendría que aplicarle raíz a los dos? Podríamos hacerlo, pero primero tenemos que ver qué es lo que tienen en común. Y ya hemos visto la factorización por un factor común. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Cuál será el factor común que tienen estos? Profe, el factor común que tienen estos va a ser 3. Y coloco 3 por x al cuadrado, me va a dar 3x al cuadrado, menos. ¿3 por cuánto? Profe, es 3 por 100. Perfecto. Ahora sí, lo que tengo que factorizar es la parte de adentro. X al cuadrado menos 100. ¿Y eso cómo puedo expresarlo yo? 10 al cuadrado. Perfecto, muy bien. 10 al cuadrado. Ahora sí ya tengo mi diferencia de cuadrados, por lo tanto, esto vendría a ser x más 10 por x menos 10. Y ya estaría factorizado, ¿sí? Ya estaría factorizado. Nada más eso, profe. Sí, esto es lo que te está pidiendo con la diferencia de cuadrado. Ahora, pasamos a lo siguiente. A ver qué hora tengo. 52. Sí, todavía me alcanza. Te mando foto de esto y continuamos. Todavía nos falta una. ¿A dónde veo? A ver. ¿Listo? Miren bien. Entonces, esta fue la que vimos al comienzo, aplicando
diferencia de cuadrado. Pero, ¿qué ocurre? Que no solamente vamos a trabajar de esa manera, sino también vamos a aplicar otra identidad. ¿Y cuál es la identidad que vamos a aplicar? La que vamos a aplicar va a ser la suma de cubos. Pero, profe, ¿cómo es la suma de cubos? Vamos a escribirla acá al costadito para que tú la recuerdes. ¿Sí? ¿Qué me indica? Yo tengo acá de que A cubo más B cubo va a ser igual a ¿qué cosa? Sencillo, va a ser igual a A más B multiplicado. ¿Por qué cosa? Por el primero al cuadrado menos el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que me da. Profe, es parecida al binomio cuadrado. Parecida, solo que acá no hay un 2, ¿ya? Solo que acá no hay un 2. Esta vendría a ser la suma de cubos. Si yo tengo 2 cubos, se va a poder factorizar de esa manera. Ahora, veamos un ejemplo. ¿Qué me indica? Me dice factorizar. Yo tengo aquí x cubo más 64. Me piden que lo factorice. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar la identidad nada más. Por lo tanto, ambos tienen que estar como cubos. 64 puedo ponerlo en forma de cubo. ¿Sí? ¿Cuánto sería? 4 al cubo. 4 por 4, 16. 16 por 4 es 64. Así que ya tengo los dos en forma de cubo. ¿Qué me queda hacer? Profe, voy a aplicar lo que me ha dicho, la suma de cubos. ¿A qué va a ser igual la suma de cubos? La suma de cubos va a ser igual, primero que nada, la suma de las bases. Ya, entonces tendría yo acá x más 4. Esas son las bases, x y 4. Por, bien, por el primero al cuadrado. El primero es x. El primero al cuadrado. Menos el primero por el segundo. Ahí se A por B. El primero por el segundo, ¿cuál es? Profe, x por 4. Así que voy a tener ¿cuánto? 4x más el segundo al cuadrado. Solo la base. 4 al cuadrado. ¿Y cuánto será 4 al cuadrado? 4 por 4, 16. ¿Sí? Entonces, quedaría factorizado de esta manera, utilizando ¿qué cosa? Utilizando suma de cubos. ¿Correcto? Bien. A ver, ¿qué hora es? ¿Me alcanza? Sí, me alcanza. Me va a alcanzar justito, pero me va a alcanzar. Ahora vamos a utilizar otro más. ¿Cuál es? Hemos visto la suma de cubos y estás viendo cómo se factoriza. Ahora, por último, vamos a ver la diferencia de cubos. Es muy parecida, ¿ya? Suma de cubos, diferencia de cubos. Pero la diferencia de cubos, ¿de qué manera se manda? Ya, la diferencia de cubos es a menos b por a cuadrado más ab más b al cuadrado. ¿Sí? Es parecida, muy parecida. Simplemente es aprendernos esto, la suma de cubos o diferencia de cubos, o tenerlas en un formulario y aplicarlas. Bien, veamos. Acá tengo uno que me dice a elevado al cubo menos 125. Profe, ¿y de qué manera factorizamos eso? Bueno, ahí tienes la diferencia de cubos, así que solamente hay que aplicarla. Pero para aplicarla, 25 al cubo. no, 25 al cubo es muy grande, Edu. Estaba cerca. 5 al cubo. 5 cubos sí es, Edu. ¿Tienes participación? Ahorita la mando de nuevo. Listo, 5 cubos, ¿por qué? Porque 5 por 5 es 25, 25 por 5, 125. Entonces ya tengo la forma que necesitaba. ¿Qué vamos a hacer? Trabajarlo. Me dice que primero tengo que poner la diferencia de las bases. Y que abro paréntesis, sería a menos 5. Y esto va a multiplicarse. ¿Por cuánto? El primero al cuadrado. El primero es a al cuadrado. Más el primero por el segundo. Y me habla de bases. A por 5, 5a. 5. Más el segundo al cubo. El segundo es 25 en este caso. 5 por 5, 25. Y quedaría 5. 20. Ya queda factorizado, si te has dado cuenta.
Así que simplemente es utilizar las propiedades, ¿ya? Entonces, chicos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Su tarea es repasar las propiedades. Profe,